Bueno, muy bien. Muy buenos días para todos. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Tenemos las cámaras. Henry, Felipe, José David, Kevin, Juan Pablo. Cámaras, por favor. Muy bien, hoy vamos a comenzar con la clase de conceptos básicos. Vamos a comenzar a hablar un poco de qué es todo esto de la ingeniería económica. Para hablar de conceptos básicos en temas de economía y en temas de ingeniería económica, pues tenemos primero que hablar de los actores que están involucrados en una economía. Es decir, tenemos que hablar de los consumidores, de los ahorradores, de los intermediarios o especuladores y finalmente de los inversionistas o de los empresarios. Comencemos por el más común de todos, el consumidor. Un consumidor, pues, es una persona o una empresa, una organización que demanda bienes y servicios proporcionados por alguien que los produce, por el productor o el proveedor de bienes y servicios a cambio de un dinero. Es decir, el consumidor es un agente económico con una serie de necesidades. También se define como aquel que consume o compra productos para el consumo y que es por tanto el actor final de diversas transacciones productivas. Todos somos consumidores, ¿cierto? Todos tenemos necesidades y todos de alguna forma demandamos bienes y servicios para el consumo. La actividad de consumir bienes y servicios de consumo inmediato o de mediano plazo es la actividad primaria sobre la que recae la satisfacción de esas necesidades. Entre mayor consumo, pues voy a tener mayor satisfacción de mis necesidades. Pero ya habíamos hablado la clase pasada sobre temas de consumo, ¿cierto? O la clase antepasada. Los bienes de consumo se agotan en el proceso mismo de consumirlos, ¿cierto? Esos bienes, dependiendo del tipo de bien, pues tienen una depreciación, que no es más que la transformación de los bienes de consumo en el acto mismo de usarlos, de consumirlos. ¿Qué determina la capacidad de consumo de una persona? Que ya lo habíamos comentado.
sus ingresos. Sus ingresos. ¿Y qué más? La relación de costos. ¿Y cuánto valen las cosas? De acuerdo. El valor el precio que tiene lo que voy a consumir. Hay dos variables que determinan la capacidad de consumo de cualquier individuo. ¿Cuántos ingresos tengo? El nivel de ingresos y el cambio del nivel de los precios de los bienes y servicios que se quieren consumir. Por lo tanto, la riqueza de un consumidor no es más que su capacidad de consumo. Con esos ingresos, cuántos bienes, cuántos servicios puede consumir. Esa es su riqueza. Hablemos un poco del ahorrador. El ahorro es la acción de separar una parte del ingreso mensual que obtiene una persona o una empresa con el fin de guardarlo para el futuro. Se puede utilizar ese ahorro para algún gasto importante que se tenga, para un imprevisto o para una emergencia económica, ¿cierto? O para otras cosas. En términos de teoría económica, el ahorro se refiere a la parte de la renta o del ingreso que no se dedica inmediatamente a consumo, sino a otros fines. Pregunta, ¿alguien de aquí, alguien de ustedes ahorra? ¿Ustedes ahorran o no? Sí, señor. ¿Se podría decir Sí, que sí, profe. profe? ¿Cómo ahorran? Con monedas de 500 y de 1000. ¿En una alcancía? ¿O la pones en algún instrumento financiero? En un cochinito. Alcancía, ok. ¿Alguien más ahorra? Yo, profe. ¿Cómo En ahorra? un CDT. En entidad financiera. ¿En una cuenta de ahorros? Sí, sí, señor. ¿Alguien más? Yo también, profe, con una cuenta de ahorros en el banco. Ok, bueno, muy bien. Continuemos hablando del ahorro y ya revisamos el tema. Hacemos algunos comentarios al respecto. La renta obtenida, entonces, puede tener dos destinos alternativos. Consumirla directamente o ahorrarla, ¿cierto? ¿Por qué ahorran? ¿Cuál es el fin de ahorrar? Valentina, ¿por qué ahorras? ¿Para qué ahorras? Pues para necesidades futuras o digamos para si quiero hacer una maestría o algo así, poco a poco, una especialización, poco a poco tenerlo ahí o viajar, cualquiera de las cosas. Juan Diego, Felipe, ¿por qué ahorran? ¿Para qué? Profe, la verdad yo ahorro para darme un gustico. Gustico puede ser una salida a algún sitio especial. Por ejemplo, hace un mes destapé un marranito que tenía y tenía para unos audífonos. Exacto, ok. ¿Y Juan Diego? Pues, profe, realmente para futuras necesidades, puesto que ya no cuento con un apoyo estable, entonces ya es más que todo para futuras necesidades. Ok, de acuerdo. Las tres respuestas son válidas, ¿cierto? El ahorro puede ser visto como una decisión racional de sacrificar consumo hoy a cambio de aumentar su consumo futuro, que puede ser un gustico, puede ser un viaje, puede ser una maestría, puede ser una emergencia, ¿cierto? Pero ¿de qué depende también el consumo en el futuro?
al igual que la respuesta anterior, pues de cuánto valen las cosas y obviamente de los ingresos o del ahorro que ya tenga, pero va a depender de cuánto van a costar esas cosas en el futuro. Por lo tanto, si yo sé que por efectos de la inflación, que ya lo comentamos en la clase pasada, hay un aumento generalizado de las cosas, ahorrar no es poner la plata debajo del colchón y no es ponerla en un marranito. Y en Colombia tampoco es ponerla en una cuenta de ahorros. ¿Sí? Ahorrar debería ser prestar el dinero a cambio de un interés superior al aumento de la inflación, propiamente dicho. O sea, un interés mayor a el valor del dinero que se va perdiendo en el tiempo por efecto de la inflación. De manera que yo logre al menos compensar esa subida de precios, ¿cierto? En el momento en que vaya a usar mi dinero. Si yo comienzo a ahorrar en un marranito con la expectativa de pronto en un par de meses romperlo y adquirir algo, darse un gusto, pues en ese par de meses no se alcanza a notar la subida de los precios. O no es que no exista, sino que no es representativa esa subida de precio. Digamos que algo se puede compensar. Pero si mi expectativa es de años, obviamente sí me voy a ver afectado. Con el tema del marranito es que también el tema es muy esporádico, ¿cierto? O sea, cuando me sobra una moneda, la voy colocando en el marranito, pero en esencia no tengo un seguimiento de cuánto estoy ahorrando, ¿cierto? Entonces, cuando rompo el marranito me sorprendo de todo el dinero que tenía ahí, probablemente, sin percatarme si ese dinero perdió o no valor en el tiempo, ¿cierto? Es una percepción de, sí es un ahorro, pero pues no es el más inteligente de los ahorros. En una cuenta de ahorros, digamos, sí tengo la posibilidad de ir haciendo un seguimiento periódico de cuánto dinero tengo ahorrado, ¿cierto? Y podría hacerle también un seguimiento a la rentabilidad de ese dinero, que con toda seguridad no compensa. En Colombia no compensa la pérdida del valor adquisitivo de la moneda por efectos de la inflación. Entonces, ¿dónde debería ahorrar? ¿Cómo debería ahorrar? En teoría, en algunos activos financieros seguros, como pueden ser los CDTs, los bonos gubernamentales, ¿cierto? O incluso ahora pueden haber instrumentos que dan mayor liquidez que los CDTs. Y por liquidez me refiero al hecho de que uno puede retirar el dinero en cualquier momento sin perder la rentabilidad o parte de la rentabilidad. Como pueden ser, por ejemplo, las fiducuentas, que en últimas es una alternativa en donde uno coloca dinero y ese dinero comienza a rentar en unos fondos de inversión que el banco ha seleccionado, ¿cierto? Medianamente claro lo que les acabo de comentar. ¿Sí? Sí, profesor. Entonces, no sé si para Felipe, Valentina y Juan Diego, que ya hacen el ejercicio, pues si lo evaluarán o no de hacerlo de una forma diferente, pero por lo menos en la teoría de la ingeniería económica, ahorrar implica prestar el dinero a una tasa que al menos compense las pérdidas del valor adquisitivo de la moneda por efectos de la inflación. ¿Listo? Teóricamente es eso. Otro actor de la economía es el inversionista y el especulador, que puede entenderse como un individuo cuya racionalidad económica es la de captar dinero, recoger dinero de los
recursos financieros que hayan disponibles y colocar dichos recursos a producir o a invertir, de tal manera que se genere una rentabilidad que le permita la creación y la acumulación de valor. El concepto de crear valor es diferente al concepto de acumular valor. Cuando hablamos de acumular valor, estamos hablando de acumular dinero, de acumular ganancias. Cuando hablamos de creación de valor, hablamos de un tema de resolver necesidades de los posibles clientes, de mejorar procesos, de transformar productos, ¿cierto? Es decir, en el hecho de algún ejemplo que se ponía normalmente en el colegio, o sea, del cultivo del cacao, pues en un proceso de creación de valor nacen las chocolatinas, ¿sí? Los chocolates. El inversionista compra factores y bienes productivos. Acá hay algo importante para que ustedes comiencen a interiorizar algunos conceptos. Y es la palabra captar y la palabra colocar. Fíjense que se está comentando que el inversionista capta dinero. Al final lo que hace un banco, que puede verse como un inversionista, es solicitar dinero a las personas, ¿cierto? Ese dinero que pide en préstamo el banco lo va a devolver con una rentabilidad, ¿cierto? Y a ese proceso lo llama captación. Y las rentabilidades que está dispuesta a entregar el banco por ese dinero que acaba de captar, las llama tasas de captación. Es decir, cuando yo abro un CDT o un instrumento seguro similar a un CDT, el banco me ofrece rentabilidades en función de las tasas de captación. Pero el banco con ese dinero obviamente lo pone a producir. En el ejemplo del banco, la forma de ponerlo a producir es prestándolo, ¿cierto? El banco coge y presta ese dinero a alguien que lo necesita a cambio de una rentabilidad. La rentabilidad que le pagan al banco se conoce como tasas de colocación, que son superiores, ¿cierto? Que están muy por encima a las tasas de captación. Ya iremos revisando un poco el tema. Entonces, si el inversionista lo que hace es, con unos recursos que pueden ser propios o que puede atraer de unos socios o de otros inversionistas, los pone a producir para crear valor y en ese proceso de crear valor, acumular dinero. El propósito de esos bienes productivos o bienes de capital es la transformación de materias primas en otros bienes de capital y bienes de consumo, y es lo que conocemos como producción. Y la actividad productiva solo puede generar acumulación de valor si en ella se genera un valor marginal. ¿Y a qué nos referimos con un valor marginal? Pues a la diferencia entre lo que yo logre rentar en el proceso mismo de invertir, de producir, frente al valor del dinero que se captó. O sea, si hay una diferencia entre la rentabilidad obtenida y la rentabilidad que tengo que pagar por el dinero que se invirtió, pues voy a tener una ganancia, ¿cierto? Voy a generar acumulación de valor. Es en la actividad productiva, es decir, es en la inversión donde se encuentra el elemento central del crecimiento económico. Se necesita de la actividad, se necesita tener actividad productiva para que haya crecimiento económico. Sin inversión no hay crecimiento económico, ni cambio en las condiciones objetivas de vida de una población. Puede que no todos seamos inversionistas, pero sin los inversionistas, sin los empresarios, no hay crecimiento económico.
Podemos entender fácilmente que el objetivo final de un inversionista es obtener una rentabilidad, y eso ya lo habíamos comentado en la retroalimentación de la prueba de conocimientos previos, ¿cierto? El objeto de un inversionista, el objeto económico de que un inversionista realice una inversión, valga la redundancia, es obtener una rentabilidad. La rentabilidad la podemos entender como una tasa de interés que me gano por periodo, ¿cierto? Pero esa tasa de rentabilidad, obviamente, tiene que ser esa tasa de rentabilidad que obtenga del proyecto, tiene que ser mayor que la inflación, por supuesto. Tiene que ser mayor que las tasas de captación, porque si fuera igual que las tasas de captación no tiene sentido desgastarme, ¿cierto? Simplemente con mi dinero lo pongo a ahorrar y el banco me promete esa tasa de captación. Y tiene que estar por encima de la tasa de colocación, especialmente si el dinero que está involucrado en el proyecto, pues viene de una fuente de financiación. Es decir, si yo estoy fondeando mi proyecto con dinero propio y con dinero prestado. Porque la rentabilidad que obtengo de mi proyecto tiene que compensar el préstamo, o sea, tiene que devolver la rentabilidad que pacté con un banco, el interés que pacté, perdón, no la rentabilidad, el interés que pacté con un banco y quedarme algo, ¿cierto? O sea, tener una acumulación de valor marginal. ¿Dudas con lo que acabo de decir? ¿Sí lo entendieron? Profe, ¿podría repetir en cuanto al interés, o sea, a qué se refiere la tasa de colocación y a la tasa de captación? Es que no me quedó claro. Claro, con mucho gusto. Las tasas de captación es el nombre que se le da a las tasas con las que el banco pide prestado dinero a las personas. Es decir, son las tasas que ofrece normalmente el banco por un CDT o por una inversión segura similar a un CDT. ¿Sí? Cuando un banco pide prestado dinero, o sea, nosotros como ahorradores, si llevamos nuestro dinero al banco, lo que estamos haciendo en últimas es prestarle dinero al banco. Y el banco está dispuesto a darnos una rentabilidad. Una rentabilidad que suele ser ligeramente superior a la inflación, que es mi objetivo como ahorrador, no perder capacidad de consumo con ese dinero, ¿cierto? Que al menos compense el aumento generalizado de los precios en el mercado, que es lo que conocemos como inflación, ¿cierto? Entonces, ese banco está dispuesto a devolver una rentabilidad y esa rentabilidad, pues, la marca las tasas de captación. O sea, la tasa de captación es un interés que está dispuesto a pagar el banco a las personas que ahorren con él, que ahorren en instrumentos como CDTs o similares, ¿cierto? Aquí las cuentas de ahorro no compensan, ¿cierto? Las tasas de las cuentas, las tasas de rentabilidad de las cuentas de ahorro no compensan la inflación, entonces no entrarían, digamos, dentro de lo que estamos comentando. Medianamente claro lo que es tasas de captación. Henry. Sí, señor. Bueno, entonces ahora pasemos a la tasa de colocación. El banco con ese dinero que pide prestado lo que hace es ponerlo a trabajar. ¿Cómo pone a trabajar un banco el dinero? Pues prestándolo, ¿cierto? Y por ese préstamo que hace el banco del dinero, también espera obtener unos ingresos adicionales, una rentabilidad. Esas tasas que pide el banco por el hecho de prestar el dinero a un tercero,
están marcadas por las tasas de colocación, o la tasa con la que me presta dinero el banco se llama tasa de colocación. Esas tasas cambian en función de a quién le presta y sobre qué le presta. Si le presta a cualquier persona y no sabe para qué le presta, ¿sí?, lo que se suele llamar un crédito de libre inversión, las tasas de colocación suelen ser más altas, ¿cierto? Porque hay mayor riesgo. O sea, el banco asume un mayor riesgo de prestarle a una persona para que haga lo que quiera. O sea, puede ir a la esquina a tomársela, literalmente, o puede ir a un casino y jugar todo el dinero, ¿sí? Mientras que las tasas de colocación comienzan a disminuir en la medida en que haya alguna forma de mitigar el riesgo, de que el banco tenga alguna forma de perder menos dinero en una eventualidad. Es decir, por ejemplo, cuando presta para vivienda. Porque el banco, cuando presta para vivienda, le dice, pero esa vivienda que usted va a adquirir, me la va a pignorar. Es decir, la va a hipotecar conmigo. En el evento en que usted no me paga, esa vivienda pasa a ser mía, ¿sí? Entonces, por esa razón, puede bajar las tasas. Lo mismo cuando presta para un automóvil, etc. O temas similares, ¿sí? Entonces, las tasas de colocación son las tasas con las que los bancos prestan dinero. Listo, en otras palabras. Las tasas de captaciones son las tasas con las que los bancos piden prestado dinero. Aunque ellos no salen a decir que están pidiendo prestado, sino están ofreciendo productos y servicios que dan una rentabilidad segura en un tiempo pactado, ¿cierto? Digamos, así nos cautivan para que les prestemos dinero, ¿sí? Pero estamos hablando del inversionista. El inversionista normalmente tiene que, para desarrollar su idea de negocio, invertir un dinero. Y ese dinero no suele ser siempre producto de ahorros o dinero propio. Suele también solicitar dinero en préstamo. Por eso es importante para un inversionista, para obtener ganancias, que la rentabilidad que de su negocio, que la acumulación o la la acumulación de valor, las ganancias económicas, superen lo pactado por tasas de colocación, es decir, superen las obligaciones que ya pactó con el banco por el dinero que le acaban de prestar. Al hacer eso, pues implícitamente estoy superando las tasas de captación y superando la inflación. Pero también les hacía el comentario de que si no se pidiera prestado dinero, si las personas que deciden invertir no piden prestado dinero, pues tampoco les convendría ganarse solo lo de una tasa de captación. Su rendimiento en el proyecto tiene que ser superior, porque no tiene sentido hacer un desgaste de tiempo, de riesgos, asumir unos riesgos y todo lo demás para al final ganarse lo mismo que le ofrecería un banco por simplemente depositar su dinero ahorrado allá, ¿cierto? Regáleme un minuto, por favor. Ya. Eso resuelve un poco la duda, Henry. Sí, profe. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda de lo que acabamos de comentar? En últimas, es un concepto que vamos a ir repasando a lo largo de todo el semestre, porque es en últimas lo que tenemos que entender. No.
este es un concepto que vamos a ir tratando a lo largo de todo el semestre. Ustedes, en la medida en que entiendan esto, pues pueden evaluar un proyecto. ¿Cómo van a evaluar un proyecto? ¿Cómo saben si un proyecto es rentable? Pues si la rentabilidad que está dando el proyecto supera sus tasas de colocación, supera sus tasas de captación, superan obviamente la inflación, ¿cierto? Y es con esos conceptos que acabamos de explicar que uno comienza a identificar cuál es la tasa que tiene que obtener mínimo el proyecto para ser rentable, ¿cierto? Que para allá vamos ahora. Entonces, haciendo un pequeño resumen de lo que hemos hablado hasta acá. Hemos introducido el concepto de interés y de rendimiento, ¿cierto? Entendido interés como el dinero que me toca pagar por un préstamo y el rendimiento, el dinero que me voy a ganar si yo lograra prestar el dinero o si lo pusiera a invertir, si hiciera transformación de materia prima, conocimiento, maquinaria, equipos, lo que se conoce como creación de valor. Independientemente de si se actúa como consumidor o como ahorrador o como inversionista, hay algo que nos afecta a todos, ¿cierto? A todos los actores de la economía, y es el hecho de que el valor del dinero varía con el tiempo, ¿cierto? Es decir, que el dinero tiene valor en el tiempo, ¿sí? Cambia su valor en el tiempo. Para un consumidor lo afecta porque existe la inflación y entonces con la misma cantidad de dinero en un futuro va a poder adquirir menos bienes de consumo, menos servicios. Es decir, su capacidad de consumo se va a ver disminuida. Para un ahorrador el concepto también es importante porque con ese tiene que buscar las tasas de captación para no perder capacidad de consumo. Si no tiene claro que el dinero tiene valor en el tiempo y cuál viene siendo la variación de ese valor, pues no puede pactar correctamente las tasas de captación. Y para un inversionista lo afecta porque afecta su rentabilidad por las mismas dos razones, ¿cierto? Por el efecto de la inflación, por el efecto de las tasas de captación y por el hecho de que también en función de la inflación y lo que está ocurriendo, fluctúan las tasas de colocación, que es al final con la que le prestan dinero y es con la que tienen que asumir ciertas obligaciones financieras. Entonces hablemos del dinero y el tiempo. El valor del dinero en el tiempo es un concepto económico basado en la premisa de que un inversor prefiere recibir un pago de una suma fija de dinero hoy en lugar de recibir el mismo valor nominal en una fecha futura. En particular, si recibo un dinero hoy, con ese dinero puedo obtener interés sobre el dinero, es decir, yo podría invertir mi dinero, ¿cierto? Podría ahorrarlo incluso. Adicionalmente, debido al efecto de la inflación, en el futuro esa misma suma de dinero perderá poder de compra. Luego un inversionista prefiere tener 1.000.000 de pesos hoy y no 1.000.000 de pesos dentro de un año, porque sabe que con el 1.000.000 de pesos hoy puede adquirir más bienes de consumo, pero también puede invertirlos y generar mayor dinero. Por lo tanto, una unidad de dinero hoy tiene más valor que una unidad de dinero en el futuro, pues el dinero en el tiempo, perdón, vamos a ocultar acá, tiene la capacidad de generar más valor. Este dinero se puede invertir ahora para ganar más, para ganar intereses y más dinero en el futuro. Y por esta razón, al hablar del valor del dinero en el tiempo, se habla de tasas de interés. El poder adquisitivo puede cambiar con el tiempo debido a la inflación, ¿cierto? O sea, la capacidad de consumo también puede cambiar por efectos de la inflación. Y por eso es que damos por definición que el interés es la manifestación del valor del dinero en el tiempo. Las tasas de interés son la manifestación del valor del dinero en el tiempo. ¿Dudas hasta acá?
Profe, pues yo quería saber algo que llevo pensando un tiempo. El interés se podría decir que ayuda con la disminución del valor del dinero de un país, pero en casos que son un poco más raros de deflación, la moneda, ¿cómo se vería afectada por ese fenómeno? El valor de la moneda. Comienza a adquirir valor, comienza a ganar más dinero. O sea, en un fenómeno de deflación ocurre todo lo contrario, ¿cierto? Pero ¿cuándo ocurre un fenómeno de deflación? Es la pregunta. Le va a ocurrir a Venezuela, ¿cierto? Cuando se comience a recuperar económicamente, ¿sí? Luego, si bien el dinero comienza a ganar más valor, es muy difícil que compense todo el valor que ya perdió durante el tiempo, digamos. O sea, lo que va a hacer es una recuperación económica, más no un enriquecimiento, ¿cierto? O un enriquecimiento de las personas en su capacidad de consumo, o un aumento desorbitante de la capacidad de consumo de las personas, ¿sí? Lo que va a hacer es una recuperación, no más, Dayana, ¿sí? Eso se vivió en Alemania después de la Primera Guerra, cuando comenzó el partido nazi, ¿cierto? Hubo un proceso de deflación y demás. Nuestros países latinoamericanos lo han vivido, ¿cierto? Después de grandes periodos de hiperinflación, pero viene siempre después de un proceso grande de crecimiento de la inflación, ¿cierto? ¿Dudas? Bueno, entonces intentemos hacer un ejercicio. Imaginemos un mundo en que existen solo dos momentos, un hoy y un mañana, o un hoy o dentro de un año, si lo queremos ver así. Imaginen que hay un individuo que tiene una estructura de ingresos conocida. Nos gustaría saber cuál es la capacidad de consumo de ese individuo en cada momento de tiempo. Suponiendo que la inflación entre hoy y un año a partir de hoy, o mañana, ese mañana sería dentro de un año, es del 5%. Esta es la estructura de ingresos conocidos. O sea, esa persona puede en este año tener ingresos por 40 millones de pesos y dentro de un año por 60 millones de pesos. Supongamos que las tasas de interés que se consiguen ahorrando o prestando es igual al IPC, es decir, del 5%. ¿Cómo es la situación del consumidor y del ahorrador? ¿Cuál es su consumo máximo hoy? ¿Cuál es su consumo máximo mañana? Entonces, fíjense que si yo tengo una estructura conocida, 40 y 60, si quisiera invertir toda mi estructura de ingresos hoy, podría consumir máximo un 97,14%. 40 que ya recibo hoy y 57,14 pesos que podría solicitar prestado a una tasa de interés del 5%. ¿De acuerdo? Eso por los supuestos que ya tenemos, ¿cierto? Me vuelvo un poco. Supongo una inflación de hoy y mañana del 5% y supongan unas tasas de interés que se consiguen ahorrando o prestando igual el 5%. En ese caso, 97,14 sería el consumo máximo que podría consumir hoy. ¿Qué pasa si decido consumirlo mañana? Es decir, esa persona, su estructura de ingresos hoy la ahorra a una tasa del 5%,
Y mañana, como recibe otros 60, podría, en teoría, consumir mañana 102%. 102 pesos, perdón. En ese caso tendríamos una equivalencia, ¿cierto? Los dos valores tienen la misma capacidad de consumo. Porque acá estamos haciendo un supuesto de que la inflación, las tasas de interés de colocación y las tasas de captación son la misma. Todas son un 5%. En ese caso hay una equivalencia. Da igual si me consumo 97,14 pesos hoy o si consumo 102 pesos mañana. Al traer el consumo mañana para conocer el consumo equivalente de hoy, encontramos que 102 pesos sobre 1 más el interés pactado me da los 97,14. Por lo tanto, podría tener mi primera ecuación de ingeniería económica que dice capital presente es igual al capital futuro sobre 1 más la rentabilidad. Qué pena. ¿De dónde sale ese valor de 57.14? De pedir prestado un dinero sobre el supuesto de que puedo pagar máximo 60. Me devuelvo. Perdón. Si yo tengo esos 60 y sé que me prestan dinero a un 5%, ¿cuánto dinero podría pedir prestado realmente? ¿Cuánto podría usar hoy? Pues con la misma ecuación que acabamos de ver, podría tener 60 capital presente sobre 1 más la rentabilidad. Como ya dijimos que la rentabilidad es del 5% o que me prestan, en ese caso no sería rentabilidad, pero la ecuación sigue siendo la misma. En ese caso sería interés. A ver si me perdí. En ese caso sería interés. Es decir, 60. Voy a hacerlo por acá abajo. 60 sobre 1 más un 5%. Acá hay algo muy importante para que lo aprendamos de una vez. En ingeniería económica, todos los valores de interés se suelen colocar en decimales. Es decir, sería en este caso 0,05. Me disculpan que hoy esto no está funcionando del todo bien. 0,5. ¿Sí? ¿Cuánto me da eso? 60 sobre 1,05. ¿Cuánto te da, Juan Pablo?
de 57.1428 y muchos decimales. Ahí está. ¿Y esa relación de dónde sale? O sea, ¿cómo se establece? Es lo que les quería traer acá. Es la primera ecuación de ingeniería económica. Capital presente es igual al capital futuro sobre 1 más la rentabilidad. Es nuestra ecuación de equivalencia del valor del dinero en el tiempo. Algunas veces puedo encontrarme la misma ecuación, pero en vez de rentabilidad, pues colocan una I minúscula, ¿cierto? Están hablando de temas de interés. Capital presente es igual a capital futuro sobre 1 más el interés. Es la misma ecuación. ¿Cómo afecta la capacidad de consumo? ¿Qué pasa si la inflación por periodo es del 10%? Si la inflación fuera cero, ¿qué diferencia habría para un consumidor? Consumir el dinero hoy, consumirlo mañana. No afectaría en el tiempo, o sea, Profe, qué pena, ¿me deja ver un momentico la ecuación anterior? Claro, mucho gusto. 1 más es capital presente igual a capital futuro sobre 1 más que la R es interés. En este caso rentabilidad, pero también podría ser una I minúscula. La ecuación Ok. podría presentarse con una I minúscula y en ese caso estaremos hablando de interés. Sin embargo, no es una igualdad del todo exacta, ¿no? Sí. Porque si el capital presente es de 40 más el 5% de 60, más 60 más el 5% de 60, o sea, más 60 por 0. Más por 1.05, da como... Ah, no, por punto 95. ¿Entendí? Otra vez. Profe, le estaba diciendo que el capital presente, digamos 40, más el 60, menos el interés, o sea, más 60 por punto 95. No sé si estoy haciendo una suma mal. Eso da 97, ¿no es cierto? Y acá da 97,14. No es que sea, digamos, una igualdad exacta. O no sé si de pronto no estoy entendiendo bien el concepto. Si tú decides utilizar el dinero mañana, el 40, que es la estructura de ingresos conocida hoy, la pondrías Por a 1.0 ahorrar por 1.05 más 60. más 60, Da 102. te da 102. Sí, señor. ¿Sí? Y si el 102 ya lo divides sobre 1.05, vas a encontrar la equivalencia hoy, que sería 97,14, que hubiera sido lo mismo que consumir los 40 más el 57,14 que podías pedir prestado máximo. Hagamos otro ejercicio y lo revisamos un poco más ajustado a la realidad, conociendo ya la ecuación de ingeniería, la primera ecuación de equivalencia. ¿Les parece? Pues me voy a pasar un minuto a la pizarra. En un segundo a ver si puedo hacer una cuestión acá. ¿Qué están viendo en este momento, nada?
Las diapositivas. Las diapositivas. Las diapositivas. Ok. ¿Siguen viendo las diapositivas? Sí. Sí. Sí, profe. ¿Ahora qué ven? Lo mismo, profe. Ah, no, ya. Ya salió un tablerito. ¿Y pueden ver las diapositivas en el fondo? ¿O solo No, ven el tablero? solo el tablero, profe. ¿Y ahora? Igual, solo el tablero. Solo el tablero. Ok, listo. Bueno, era para saber si podía colocar las dos cosas al mismo tiempo, pero no importa. Vamos a comenzar con el tablero. Entonces, partamos de la base primero de que ya tenemos una ecuación conocida, que es capital presente es igual a capital futuro sobre 1 más el interés, más la rentabilidad en este caso. ¿Ya vieron lo que escribí? Sí. Que también puede a veces expresarse como capital presente es igual a capital futuro sobre 1 más el interés. Es la misma ecuación. ¿Les salió la segunda ecuación o no? Todavía no. No, profe, todavía no. Como si se hubiera perdido. Voy a volver a desconectarla. Vamos a parar la compartición. A compartir otra vez. ¿Listo? Ahora sí ven las dos ecuaciones. Sí, señor. Está como lento esto. Bueno, ahora coloquemos una serie de supuestos. Inflación. Inflación igual a, vamos a colocarle un 3%. Tasas de captación igual a un 5% y tasas de colocación igual a un 10%. Mejor dicho, vamos a hacer un ejercicio un poco más real. El ejercicio anterior que hicimos tenía por objeto introducir el concepto de equivalencia. El ejercicio que vamos a hacer ahora tiene por objeto pues analizar un poco más la realidad.
Perdón, me voy a volver a cambiar de tableta porque esta no está funcionando del todo bien. Muy bien, entonces, retomemos el tema. Tenemos primero una estructura de ingresos conocida, la misma que estábamos trabajando en clase, 40 millones hoy, 60 millones mañana. Tenemos unas ecuaciones de ingeniería económica que ya ustedes ya comienzan a conocer, que es capital presente hoy es igual a capital futuro sobre 1 más la rentabilidad. Tenemos unos supuestos que es inflación del 3%, tasas de captación del 5% y unas tasas de colocación del 10%. De hecho, esas tasas de colocación podrían ser mucho mayores, ¿cierto? Porque en la realidad la inflación puede estar rondeando el 3%. En la realidad las tasas de captación podrían también estar cercanas a los 5%. Pero en la realidad las tasas de colocación pueden llegar a ser mucho más altas, ¿cierto? Si compramos con una tarjeta de crédito pueden estar sobre el 28%. Si pedimos un crédito para consumo pueden estar del orden de 19%, etc. Pero dejémoslas. ¿Qué pasa si consumo todo mi dinero hoy? Pues que en efecto puedo usar los 40 millones que me entran hoy, más un dinero que puedo pedir prestado, ¿cierto? ¿Cuánto podría pedir prestado? Sería 1 más la tasa de colocación. ¿Cuánto me da esto? $54,54. Todo. Sería 194, ¿qué? 94,55. 55, vale. ¿Qué pasa si decido usarlo mañana, mi dinero? Sería igual a 40, que es lo que tengo hoy, y decido ahorrar por 1 más la tasa de captación, más 60. ¿Cuánto me da eso? 104. 102. 102, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, señor. Ya lo vimos en el ejercicio que esos 102 tendrían mayor capacidad de consumo que el 94,55, ¿no? Porque la equivalencia era 97,14, ¿no? 94,55, lo que acabamos de hacer.
¿A cuánto dinero equivaldría? ¿A cuánto dinero equivaldría 102 millones de pesos? Colocamos los millones para que sea más atractivo. ¿A cuánto dinero de mañana? ¿A cuánto dinero equivaldría hoy? 98.026 de hoy, profe. ¿Cómo lo hiciste? Sería 102 sobre 1 más la inflación. Perdón, 99.02. 03. 03, 99.03. 99,03 millones. ¿Sí? Es decir, que con 99,03 millones de hoy podría adquirir lo mismo que con 102 millones de pesos mañana, ¿cierto? Entonces, en este escenario, como esto pues es menor que esto, no tiene sentido traerlo al presente, ¿cierto? Simplemente para el hecho de consumir, no tiene sentido. O estaría perdiendo dinero. O tendría menos capacidad de consumo real. Otra cosa es que la necesidad la tenga hoy, ¿cierto? Eso ya es otro punto. Eso ya es salirme de la teoría de la ingeniería económica. ¿Medianamente claro el ejercicio o hay alguna duda al respecto? Profe, yo tengo una pregunta, o sea, en la vida real como tal, ¿se hacen pronósticos de inflación? O sea, ¿hay una posibilidad de que uno sepa un aproximado si va a haber inflación o no? O- Por supuesto. A ver, si ustedes revisaron el ejercicio, si ustedes tuvieron la oportunidad de revisar el ejercicio, los videos de temas de inflación que están en Moodle, y teniendo en cuenta lo que hablamos cuando hablábamos de inflación, de que la causa principal de la inflación es el hecho de que se emiten más dineros que el crecimiento económico que tiene un país en temas de producción, pues el control de esa inflación la tiene en últimas el Banco de la República en Colombia, que se supone que es un ente independiente del gobierno, que solo está dedicado a controlar la economía del país, ¿cierto? En Colombia hay una meta de inflación proyectada que es de el 3%, si mal no recuerdo. ¿Sí? Se lo podemos preguntar a Google. Había una que me llamó más la atención. Banco de la República, meta de inflación. En el comunicado de prensa del 30 de noviembre del 2018, la Junta Directiva del Banco de la República reitera que la meta de inflación es del 3%. Y esto es una página oficial, ¿cierto? Viene de la página del Banco de la República del 2018. Esa es la meta de inflación. Luego, se supone que no debería fluctuar mucho más que eso, ¿sí? Podría uno, si es muy pesimista, pensar en que va a haber una inflación del 5%, ¿sí? También puede uno en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística hacer el monitoreo de la inflación, ¿cierto? Entonces busca uno IPC, DANI, 2020. Y en teoría te debería llevar a una página donde ya puede uno monitorear. Y puede tener las series históricas de
las fluctuaciones del IPC, que es en últimas el indicador de inflación, ¿cierto? Variación anual 12 meses IPC por divisiones de bienes y servicios del 2020, variación mensual del IPC por divisiones de bienes y servicios 2020, variación anual por ciudades, variación mensual según ciudades. Miremos cualquiera de esas. Entonces, fíjense que lo que va corrido del año, tenemos una variación del 2,49, o sea, de enero a septiembre. $2,47 acá, 2,49. Y ese es lo que llevamos de inflación en este año. Faltan los 3 meses, digamos, más duros normalmente, ¿cierto? Noviembre y diciembre suelen ser meses en donde la inflación fluctúa con bastante fuerza. Lo mismo enero, fíjense que enero tuvo una variación fuerte, ¿sí? Pero ustedes pueden bajar diferentes informaciones porque acá está discriminada por bienes y servicios. Entonces, fíjense que en términos de alimentos y bebidas no alcohólicas, la variación del IPC para ese segmento ha sido mucho mayor. Y es lógico, ¿cierto? Por efectos de la pandemia, por el hecho de que estuvo las vías restringidas en un tiempo, pues los bienes de consumo de alimentos subieron su valor. Y también la salud. ¿Sí? Son las dos cifras que han subido sus costos. Pero pueden haber cosas que han bajado, como las prendas de vestir, como los muebles y artículos para el hogar, como la educación, en teoría. ¿Sí? Bueno, nos salimos un poco del tema. Continuamos donde íbamos. ¿Cómo afecta la inflación la capacidad del consumo? Pues la disminuye, ¿cierto? Entre más grande sea la inflación, menos capacidad de consumo tengo. ¿Qué pasa si la inflación por periodo es del 10% en vez del 5% en el ejercicio que acabamos de hacer? Pues que disminuía la capacidad de consumo. Si la inflación fuera de cero, ¿qué diferencia habría para un consumidor entre tener el dinero hoy y tenerlo mañana? ¿Ustedes qué opinan? Pues no habría diferencia, ¿no? O sea, daría igual el tiempo, porque Pero estaría perdiendo porque no podría ponerlo a prestar ahorita. Si fuera solo un consumidor, pues no habría problema entre hoy y mañana. Ya si fuera un inversor, es diferente. O un ahorrador también, pues se vería afectado. Pero si hablamos de un consumidor, no habría ningún problema. De acuerdo. Si fuera solo un consumidor, no habría diferencia entre consumirme ese dinero hoy o mañana, ¿cierto? Por efectos de la inflación, yo preferiría, si fuera consumidor, consumir el dinero hoy, ¿cierto? Porque mañana ya sé que va a perder capacidad de consumo. A menos que lo ahorre de manera inteligente, es decir, poniéndolo a rentar al menos la tasa que se va, una tasa que compense la variación de ese dinero en el tiempo.
Entonces fíjense que si la inflación fuera cero, completamente cero, pues la economía podría entrar en un estancamiento, porque las personas no se ven incentivadas a gastar su dinero hoy, sino para lo estrictamente necesario. Podrían comenzar a ahorrar debajo del colchón y demás, sabiendo que su dinero no pierde capacidad de consumo y en el momento en que quieran consumirlo, pues hacerlo, ¿cierto? Es un poco el pensamiento del emisor, del Banco de la República, ¿cierto? Hay que mantener una tasa pequeña de inflación que haga, que incentive a la gente a consumir bienes y servicios. Y en ese proceso de consumo, pues se dinamiza la economía, ¿sí? Si la lógica de nuestro ahorrador fuera defenderse contra la inflación y o sacrificar consumo presente para aumentar el consumo futuro equivalente, ¿cuánto deberá ser la tasa de interés que deberá exigir un ahorrador racional? Pues la rentabilidad que debe obtener ese ahorrador debe estar por encima de la inflación, digamos. Yo creo que eso ya en este momento está claro, ¿cierto? Si la rentabilidad que espera o que obtiene el ahorrador está por debajo de la inflación, pues está perdiendo dinero, ¿cierto? Está perdiendo capacidad de consumo. ¿Cuál es la diferencia entre el consumidor y ahorrador? Si al consumidor solo le interesa adquirir la mayor cantidad de bienes y servicios con los ingresos que él tiene. Luego, en ese orden de ideas, debe consumirlas en el tiempo en que obtiene el ingreso, mientras que el ahorrador pretende tener una mayor capacidad de consumo y para eso pues tiene que prestar su dinero de manera que no pierda valor, ¿cierto? La lógica de decisión de los inversionistas es invertir sobre un proyecto que ofrezca una rentabilidad mayor a lo que vale el dinero. Si el dinero se lo están prestando, pues va a tener un valor sus tasas de colocación. Si su dinero es propio y lo tiene ahorrando, pues tiene otro valor. Ya respondimos a la pregunta de cuál es el propósito real de invertir entonces en un proyecto y cuál es el objetivo final de los accionistas, que es ganar dinero, ¿cierto? Hablemos un poco de temas de producción. ¿Qué significa producción? Es muy probable que ustedes ya todos lo hubieran visto. Esto que estamos viendo lo hubieran revisado de alguna forma en el colegio, ¿cierto? Cuando comenzábamos en el colegio también nos hablaban de temas de producción y decían es una transformación de los recursos, de las materias primas con conocimiento, con maquinarias y equipos. Y en efecto eso es, ¿cierto? Es transformar, usando conocimiento o maquinaria, una materia prima o generando un bien y servicio, de manera que se crea valor y en ese proceso de creación de valor se gana dinero, se acumula valor. El típico ejemplo, pasar de la fruta del cacao a una chocolatina, ¿cierto? Pero fíjense que países como Suiza, que no tienen producción de cacao, son los que han materializado esa creación de valor. Y suelen tener la fama de hacer los mejores chocolates, siendo que no cultivan cacao, ¿cierto? Todo el cacao lo importa. Luego, la acumulación de valor es interesante, ¿cierto? Porque al productor de cacao no gana lo mismo que el que está produciendo chocolates con ese cacao. Para hacer producción es importante invertir dinero. Pero ese dinero que se está invirtiendo en el proceso de producción proviene o de recursos propios, o de un patrimonio propiamente dicho, o de una deuda. Son las únicas dos fuentes de ingresos que tiene un proyecto de inversión o un negocio. Crédito, deuda o recursos propios y patrimonio. El cambio del valor del dinero en el tiempo está estrechamente relacionado con el concepto de interés y de rentabilidad. Sabemos que en principio es mejor tener un peso hoy que mañana,
porque un inversionista con ese peso hoy lo puede invertir y generar mayor capital. ¿Y qué pierde un inversionista por no tener dinero hoy? ¿Qué creen ustedes que pierde un inversionista por no tener el dinero hoy? Oportunidades. ¿Cómo? Las oportunidades de invertir. La oportunidad de invertir y de ganar un valor, ¿cierto? Ganarse una rentabilidad. Eso que acabamos de comentar de manera muy sencilla es un concepto muy importante en ingeniería económica y se conoce como el concepto de costo de oportunidad. El costo de oportunidad, teóricamente, es la rentabilidad que deja de percibir un inversionista por no tener dinero para invertir o por usar su dinero en otro tipo de inversión. Es frente a la tasa de costo de oportunidad que nosotros evaluamos nuestros proyectos de inversión. Para profundizar un poco en el concepto de tasa del costo de oportunidad, hablemos aquí al respecto. Dice, definimos capital como la estructura de ingresos, como los recursos financieros que fondean los proyectos de inversión que realizan los inversionistas. Es decir, definimos capital como la estructura de recursos, de dinero que fondean el proyecto, que puede provenir de dos fuentes, recursos propios o deuda, ya lo decíamos. Fíjense que esos recursos propios muchas veces, y de manera muy sofisticada, cuando se hacen estudios de Project Finance y todo lo demás, lo suelen llamar equity, o en inglés se llama equity, a esos recursos propios. Entonces, cuando escuchen esa palabra ya saben a qué se refieren, ¿no? Al dinero que está colocando un inversionista, dinero propio. Definimos rendimiento de capital como la tasa de rentabilidad que se obtiene cuando un inversionista adelanta un proyecto que ha fondeado con una mezcla de patrimonio y deuda. Rentabilidad que obtiene un inversionista. Es el rendimiento de ese capital. Rentabilidad marginal, ¿cierto? El rendimiento de capital es en últimas un interés que se está ganando el inversionista. ¿Cuál debería ser el rendimiento mínimo que debería generar el proyecto para generar valor? Pues por encima del dinero que se está invirtiendo. ¿Qué buscan los accionistas y los deudores que están dispuestos a fondear un proyecto? Tener una rentabilidad marginal. ¿Qué riesgo asumen los proveedores de capital? ¿A cambio de qué asumen ese riesgo? Me devuelvo un poco para que pensemos un poco en esa pregunta. ¿Qué riesgo asumen los proveedores de capital? ¿Quién provee crédito y deuda? O deuda, pues, que es lo mismo. Los bancos. Los bancos. ¿Qué riesgo tiene el banco? Que la persona no pague, que se muera, que se pierda la plata. Bueno, si la persona se muere, si el inversionista se muere, los bancos en Colombia no pierden dinero porque cada deuda y crédito viene con un seguro, ¿cierto? Seguro de vida. Entonces ellos ahí no tienen riesgo. Están trasladando ese riesgo. ¿Qué pasa si Que las personas se declaren en bancarrota? las personas se declaran en bancarrota? Listo, es un riesgo, sí, de acuerdo. Es decir, iba para allá. ¿Qué pasa si este negocio al cual le prestaron dinero no funciona? No tiene los ingresos que se pensaban
¿sí? La idea de negocios no se desarrolla como se pensaba, no tiene tantas ventas los productos como yo pensaba. ¿Qué pasa con esa deuda? ¿Al inversionista le toca asumir la deuda o no? Profe, yo que Sí, sepa, claro. ¿Cómo? o sea, pues yo conozco un caso de una señora que tenía un almacén y en tiempos de pandemia ella se declaró en bancarrota y como que se congeló ahí todo, ella no paga cuotas ni nada. Ahí a esa historia le falta un pedazo, ¿no? Si yo me acojo a la ley de bancarrota, porque ahora hay una ley de bancarrota, no significa que no pague nada, significa que yo voy a pactar con el banco cómo voy a pagar esa deuda. Y el banco, pues, está dispuesto a reducir la rentabilidad que tenía de expectativa esperada, ¿cierto? Pero el capital seguro que lo va a recuperar, ¿sí? ¿Qué pasa con el que se declara en bancarrota? Que es como un aire para que continúe con su negocio, pueda seguir produciendo, pero obviamente tiene que hacerle cumplir con las obligaciones que vuelva y pacte, que eso en teoría le va a dar unos periodos de gracia en donde no tendrá que pagar nada y después ir asumiendo ciertas deudas, ¿cierto? También va a quedar referenciada en las centrales de riesgo, entonces muy probablemente no le van a prestar prestar dinero en un buen tiempo, ¿sí? Luego de declararse en bancarrota no es tan buen negocio, ¿cierto? No puedo porque sí declararme en bancarrota. Además que tengo que demostrar que en efecto ya no tengo los ingresos. Sacando la ley de bancarrota, incluso con la ley de bancarrota en mente, ¿qué pasa con el acreedor? ¿Qué pasa con el que prestó la deuda? ¿Recibe o no recibe? Sí. Eventualmente sí, el banco sí va a recibir su dinero. Puede que en unas condiciones más lentas y demás. Y por eso, ¿y cuánto recibe de dinero? ¿Qué tasas son las que va a recibir ahí el banco? O sea, ¿a cambio de qué está prestando ese dinero? A cambio de un interés. Pero, ¿cómo se llama ese interés? Tasa de colocación. La tasa de colocación. Muy bien. El banco, o sea, el que está aquí en amarillo, va a recibir sus tasas de colocación pactadas con el inversionista. Ahora vámonos para el otro lado. Los inversionistas que ponen dinero, recursos propios, porque pueden haber inversionistas que desarrollan el negocio como tal, es decir, hacen todo el proceso de creación de valor, y pueden haber otros socios que simplemente inyectan dinero a esa inversión, a ese punto. ¿Qué pasa con esos inversionistas? ¿Qué riesgo tienen? ¿Qué riesgo tienen? Perder el patrimonio que pusieron. Perderlo, ¿cierto? Ahí sí estamos hablando de perder. El banco no pierde, el banco de alguna forma busca refinanciar, busca unos acuerdos, incluso con ley de bancarrota no va a perder todo el capital invertido. Pero el que mete sus recursos propios en una inversión sí tiene la probabilidad de perderlo todo, ¿cierto? El riesgo es total, ¿sí? ¿A cambio de qué está dispuesto a asumir ese riesgo? A Pues la tasa de captación. no, a cambio Un de rendimiento. una rentabilidad que es superior incluso a las tasas de colocación. Es decir, él asume el riesgo porque
la rentabilidad esperada en el negocio, si todo va bien, supera las tasas de captación, supera las tasas de colocación que hayan pactado para ese negocio. ¿Sí? Es como el cuento del cerdo y la gallina. El banco es como la gallina, pone los huevos y arriesga los huevos. Pero el cerdo pone el tocino, ¿cierto? Lo pone todo. ¿Sí? Está dispuesto a colocar su pellejo ahí, ¿no? En esa inversión. Por eso, si ustedes ven programas como Shark Tank o si han leído de temas de emprendimiento, se van a dar cuenta que una de las cosas que exigen las aceleradoras de empresas o los inversionistas de capital semilla, los inversionistas, los business angels que llaman, ¿no? Y demás tipos de ese tipo de aceleradores, pues es que el inversionista lo dé todo, lo ponga todo, esté dispuesto a darlo todo por su emprendimiento. ¿Sí? Es una de las exigencias que normalmente hacen. Porque solo cuando se asume un riesgo total es que la gente está dispuesta a sacar adelante el proyecto, cueste lo que cueste, ¿cierto? Porque lo tiene puesto todo ahí. Entonces, si yo quiero el día de mañana hacer un emprendimiento y buscar financiación de un tercero, pues hay que darlo todo. ¿Sí? Ustedes están en la época correcta para pensar en eso. En la medida en que uno va adquiriendo mayores obligaciones, ¿sí? El darlo todo cuesta un poco más. ¿Sí? Se complica un poco más. Yo creo que vamos a dejar la clase hasta acá. El próximo lunes vamos a retomar en este punto y vamos a profundizar en el tema de Profe, qué pena. oportunidad y demás. Señor. El lunes nosotros tendríamos clase normal, ¿cierto? ¿O no? No, el lunes es festivo, ¿cierto? Nos vemos hasta el próximo miércoles. Ok, profe, gracias. Pero ahora me nace una inquietud. ¿El semestre pasado tenían clases los días festivos? No sé, tenían las clases, se reponían. Sí era necesario reponerlas. Sí, claro. YouTube, Pues dependía mucho del docente. los El grupo, ¿no? sí. Pues de que el grupo también esté de acuerdo en hacerlo. Va. Bueno, yo tengo planeado mi asignatura para que podamos atenderlas con los festivos que están ahí de por medio y demás. Sí, habrá momentos en donde tocará ir un poco más rápido, sobre todo ustedes que tienen clase los lunes, que suelen haber más festivos, pero de por sí solo se nos están cruzando un par de días festivos. Creo que no va a haber ningún inconveniente. Gracias a todos por la asistencia. Continuamos la próxima clase entonces donde quedamos. Profe, Señor. una pregunta. ¿La clase anterior y esta van a ser subidas? ¿Van a hacer qué? Perdón. La que se van a subir a la plataforma para revisarlas. Por supuesto, ya están en el canal y ya están en Moodle. Si ustedes entran a Moodle, ¿están viendo mi pantalla todavía? Sí. Señor. Si entran a Moodle, fíjense que la primera clase la van a encontrar en Bienvenida. No, mentiras. La primera clase la van a encontrar en Lineamientos del curso. Por acá tienen el link del video. La segunda clase la van a encontrar en Presaberes, que fue cuando hablamos de la retroalimentación de conocimientos previos. Acá tienen el link. La tercera clase la van a ver en Proyectos en Grupo. Por acá donde dice Emprender y Reportes de Proyecto.
Por acá tienen el link, ¿ya? Y la de hoy la van a ver en conceptos básicos. Aquí ya tienen la presentación, falta cargar el link. ¿De acuerdo? Listo, profe, gracias. Bueno. A ustedes, gracias. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Listo, Bueno, profe, gracias. Vale, Luego. profe, muchas gracias. Hasta luego. hasta luego. Hasta luego.